Tal? Buenos días, Guadalupe, buenos días, Luciano. Bueno, Buenos antes días. que nada, Eugenia, agradecerte por este contacto y voy a ir de lleno sin perder mucho tiempo, digo, a esta situación. Entraba en contacto con la información y los comunicados que por ahí emiten ustedes que tienen mucho contenido y son muy interesantes de leer, pero hacemos hincapié en esto, ¿no? La suplencia como un factor muy instalado dentro de la educación a nivel país y particularmente poniendo el foco en que Neuquén está dentro de este ranking, ¿no? En este tercer lugar con la mayoría de suplentes, ¿no? En sus instituciones. Sí, exactamente. Lo que hicimos en Argentinos fue tomar datos del operativo Aprender, en el cual se releva a los docentes de grado, de sexto grado, que son los alumnos evaluados, y se les pregunta su situación de revista. Y ahí lo que observamos es que el 28% de los docentes de sexto grado dice que son suplentes. Y ahí lo que hacemos es armar después por provincias, como bien dijiste, y en ese caso Neuquén está en tercer lugar, después de La Rioja con 60% y Entre Ríos con 50%, y Neuquén tiene el 43%. Claro. Y hay otras provincias que están por debajo del 15%, como Jujuy, San Luis y Salta. Claro, había, Eugenia, un dato cuando leía y chequeaba la información que íbamos a tratar con vos, que captó mi atención, digo, como repito, ¿no? Aquel que tenga la posibilidad de leer el artículo, ahora después vamos a mencionar, es muy interesante, pero había un punto que dejaba en el análisis que tenía que ver con que se daba en los niveles más bajos, ¿no? El mayor índice de suplencias y que en los niveles más altos, por ahí, estamos hablando socioeconómicos, esto por ahí se disminuía. ¿Esto es un poco así, Eugenia? ¿Qué datos nos podés corroborar desde ahí? Sí, como tenemos los datos de los alumnos que van a las escuelas, lo que hacemos es agruparlos por su nivel socioeconómico. Y cuando vemos el nivel socioeconómico promedio de las escuelas, vemos que en ese caso hay mayores suplentes en las escuelas donde se agrupan los alumnos de nivel socioeconómico más bajo. Por ejemplo, en el caso de Neuquén, hay un 50% de suplentes en el caso de las escuelas de nivel socioeconómico más bajo y un 26% en el caso de las escuelas de nivel socioeconómico más alto, que en general también son las privadas, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, Eugenia? Guadalupe te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Guadalupe. Algo que yo recuerdo allá por en febrero, de lo que dijo el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, esto de lo que hay suplencia tras suplencia acá en la provincia, ¿no? Con respecto a esto, que bueno, llevó a que hablar y un poco de polémica de sus palabras con el tema de la suplencia de los docentes. ¿Esto por qué se da también acá en Neuquén y en otras provincias? O sea, ¿cuáles son las causas que te da la posibilidad de tener estas suplencias de las suplencias? Sí, en ese caso, digamos, es como está armado el estatuto de cada provincia, ¿no? Y después cómo funciona el sistema en la medida de a cuántos días de ausencia sale la suplencia, ¿no? Ahí cada provincia tiene distintos días, digamos, tiempo de espera de la ausencia del docente para digamos, declarar un suplente para ese cargo. En ese sentido, lo que a nosotros nos preocupa siempre es la rotación, ¿no? El tema principalmente del ausentismo, pero como no hay datos de ausentismo, decimos, bueno, nos metemos con las suplencias, que es lo que tenemos datos, ¿no? Y nos permite hablar de este tema. En ese sentido, nos preocupa, ¿no?, la alta rotación y el sistema, digamos, no permite, digamos, cómo arma cada provincia el sistema de suplencias y cómo es el sistema de control e incentivos, ¿no? Y después muchas veces también las suplencias están asociadas a mejores cargos, ¿no? Por ahí pide una suplencia en un cargo para ir a un cargo mejor, ¿no? También cómo está armada la carrera de docentes que les permite crecer de esa manera, ¿no? Como que el sistema mismo también permite que, digamos, que haya docencias y la suplencia es la forma de crecer. También lo que vemos, por ejemplo, es que en las suplencias los que empiezan como suplentes son los docentes, digamos, recién recibidos. Entonces, en ese sentido, muchas veces el suplente, digamos, tiene como peor, digamos, antigüedad o calidad que el docente que está a cargo, ¿no? Entonces también es como, digamos, cómo está armado el sistema para que empiecen con suplencias y en ese sentido es importante rever, ¿no?, cómo está armado el sistema. Eugenia, y esto del tema de la suplencia y que los chicos vayan cambiando de docentes, ¿cómo lo afecta a los niños? Y en ese sentido, lo que estamos viendo, justamente este nivel de suplentes es en primaria, ¿no?, donde es importante que el docente, ¿no?, genere el vínculo, ¿no?, en la continuidad pedagógica con su alumno, y en la medida que el docente rota mucho, porque cuando hay ausencia, primero, en general lo cubre el director o algún personal, digamos, de la escuela. Después, cuando ya la licencia es más larga o se confirma la licencia, ahí se nombra un suplente, ¿no? Entonces, ahí en ese periodo por ahí del mes, el niño pudo haber tenido, el alumno pudo haber tenido 3 o 4 docentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay una continuidad, ¿no?, pedagógica, y lo que estamos viendo en Argentina son números catastróficos en cuanto, ¿no?, a los aprendizajes. Este no es uno de los factores, ¿no? Hay muchos factores que nos están afectando y nosotros nos gusta hablar como de todos los factores. Entonces, no queríamos dejar de mencionar el informe pasado hicimos ausentismo estudiantil, ¿no?, cómo era el compromiso, ¿no?, de los alumnos. Ahora estamos preocupados también qué está pasando, ¿no?, por el lado de los docentes, que hay que rever y trabajar, ¿no?, desde las provincias. Claro. Justamente escuchándote, Eugenio, bueno, y vuelvo a repetir, ¿no? En esta
en este informe que han realizado tan extenso, que tiene tanto para aportar. Digo, un poco el foco nuestro como medio de comunicación y cuando vamos hablando, como digo yo, con los diferentes actores, cuando hablamos diferentes actores, hago mención obviamente a funcionarios del gobierno, por un lado, por el otro lado justamente trabajadores docentes, digo, y me quedo con este punto, ¿no? Con los más damnificados, al fin y de cuentas, quiero decir, digo, que son los alumnos, digo, y esta interrupción en un proceso, ¿no? En un aprendizaje que, como por ejemplo estabas recién respondiendo, tiene que ver con esto, el punto puesto en las ausencias significativas por parte del docente y las implicaciones de índole psicológico que tiene todo esto, ¿no? Para poder generar eso, un correcto aprendizaje, un correcto proceso estudiantil, ¿no? Sí, exactamente, digamos, en la medida, ¿no?, de que el alumno en primaria, ¿no?, principalmente en secundaria ya el alumno tiene que estar más preparado, ¿no?, para la rotación, pero en primaria, ¿no?, en la medida que el alumno necesita, ¿no?, esa contención, ese empuje, ¿no?, en los primeros grados para poder lograr, ¿no?, los aprendizajes básicos, es importante, ¿no?, que el sistema incentive, ¿no?, también a los docentes a continuar todo el año, digamos, a esforzarse por estar frente al grado, ¿no?, como que es un toma, digamos, no solo de los docentes, sino todo el sistema, ¿no?, para que trabaje de la manera de lograr eso. Ujú. ¿Cuál fue el dato, Eugenia, de este relevamiento que han hecho a ver, vamos a decirlo en términos negativos, que lamentablemente llamó más la atención para ustedes? Sí, justamente eso que decía, digamos, de que en las escuelas, ¿no?, de donde van los alumnos de niveles socioeconómicos más bajos, es donde más suplentes hay, ¿no? Uno espera por ahí también que haya más dificultades y todo, pero uno espera también que haya como un mayor compromiso, un mayor incentivo, ¿no?, a los docentes a poder continuar y estar todo el año frente al aula con los alumnos por ahí que tienen más necesidades. Claro. Wadi, ¿tenías alguna otra consulta? No, no está. Te decía Eugenia, ¿ven con qué expectativa hacia adelante, digo, esta situación? Lógicamente todo esto marcado dentro del informe y el trabajo que vienen realizando, digo, ¿lo ven reversible justamente en términos de lo que son las instituciones educativas, el sistema educativo en general, digo, ¿con qué ojo se ve hacia adelante todo esto? Sí, nosotros estamos trabajando mucho ahora con el tema de alfabetización, en ese sentido vemos que hay algunos avances, que las provincias están trabajando en ese sentido, pero bueno, hay muchos temas también que están a correlación, que es importante, ¿no?, que se revean, que se trabajen, como bien dije, no los incentivos para que el docente esté frente al aula, ¿no?, todo el año, que haya como, digamos, cómo se maneja este tema, ¿no?, de los autismos docentes, digamos, en ese sentido es importante trabajar, digamos, todos los frentes. Claro. Eugenia, te queremos agradecer por estos minutos muy interesante esta comunicación y esta información que están divulgando, que esperemos lógicamente sirva para poder empezar a revertir toda esta situación que se está atravesando en el sistema educativo. Sí, nosotros estamos siempre, hacemos estos informes cada 15 días con esta intención y bueno, les agradecemos mucho siempre su interés en la educación.